Vamos a hablar sobre las soluciones amortiguadoras, que son soluciones que tienen la capacidad de resistir los cambios bruscos de pH cuando se adicionan ácidos o bases fuertes. Estas soluciones se preparan al mezclar cantidades de ácidos o bases débiles con sus sales conjugadas. Es decir, la regla base para que se pueda formar un sistema amortiguador es que en ese sistema estén presentes simultáneamente concentraciones de un ácido débil con su base conjugada o concentraciones de una base débil con su sal conjugada. Para determinar el pH de una solución amortiguadora se utiliza el pH o el pOH, dependiendo de si la solución es una base o si el buffer es básico o el buffer es ácido. Entonces, para determinar el pH de una solución amortiguadora se utiliza la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que si el buffer es ácido, el pH va a ser igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Y si el buffer es básico, viene dado por, hay que calcular el pOH igual al pKb más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración de la base. Entonces estamos hablando de un sistema ácido-base conjugado o base-ácido conjugado. Cuando se disocia el ácido débil o la base débil, se va a generar siempre su conjugado. Fíjense que en el caso de un ácido como el ácido acético, el conjugado es exactamente igual. Cuando se trata de un ácido, su conjugado tiene un hidrógeno menos. Y se dice que su conjugado es una base o su conjugado es una base. Para el caso de este sistema que tengo acá, el ácido es el ácido acético y la base es el agua. Recuerden lo que les comentaba, que el agua tiene carácter anfotérico, es decir, se puede comportar como un ácido o como una base. Y el ácido conjugado del agua es el protón. Para la disociación del amoníaco, la base es el amoníaco, y en el caso de una base débil, su conjugado va a tener un hidrógeno de más. Fíjense, aquí tienen NH3 y de este lado tienen NH4+. Este NH4+ representa el ácido conjugado de esta base. Y el agua, en este caso, está actuando como un ácido y la base conjugada de ese ácido es el OH. Otro ejemplo que tenemos acá de ácido-base conjugado es la dimetilamina. Cuando se disocia forma el dimetilamonio, que es el ácido conjugado de la dimetilamina. En este caso el agua está actuando como un ácido frente a esta base y su base conjugada es el ion oxidrilo. El HCN es un ácido, su base conjugada es el ion cianuro. En el caso del ácido ciánico, su base conjugada es el ion cianato. Y tienes acá que el agua actúa en este caso como una base y su ácido conjugado es el protón. Entonces, ustedes practicando en su casa pueden familiarizarse cómo se disocian los distintos ácidos y bases débiles que les voy a dejar al final del video en una tabla. Luego vamos a resolver ahora un ejercicio que tiene que ver con la determinación del pH. Presten atención. Dice, ¿cuál es el pH de una solución que contiene HCOH? El HCOH es el ácido fórmico, es un ácido débil. Y el HCOK, que es el formiato de potasio, es la sal de la base conjugada de este ácido, ¿ok? Entonces, si yo tengo el par ácido-base conjugado, bien sea formando una sal, por supuesto, si yo tengo el par ácido-sal de la base conjugada de ese ácido, entonces estoy frente a un buffer. Para determinar el buffer, entonces, debo identificar si se trata de ese sistema ácido-sal conjugada de ese ácido, que en este caso es la base conjugada, y luego establecer la disociación. Recuerden, esto que tenemos acá es una sal fuerte, eso significa que se disocia completamente en agua, por lo tanto la concentración de esa sal es igual a la concentración del ion formiato que genera.
y puedo escribir entonces la disociación de ese ácido. Es esto: el sistema buffer está formado por 0,32 molar de ácido fórmico y 0,52 molar de ion formiato. El pH, como se trata de un buffer ácido, y esto lo observo acá en lo que genera, voy a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta que está acá, pH igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido, donde la concentración del ácido es igual donde la concentración de la sal es igual a la concentración del formiato de potasio igual a la concentración del ion formiato. ¿Y eso cuánto es? 0,52. Y esa información me la dio el problema. Y la concentración del ácido va a ser igual a la concentración del ácido fórmico igual a 0,30 molar. El pKa o el Ka lo obtengo a partir de tablas. A partir de tablas se sabe que el Ka es 1,8 por 10 a la menos 4. Entonces, pKa es menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 4. El pKa es entonces 3,74. El pH va a ser igual a 3,74 más logaritmo de la concentración de la sal, que es 0,52, entre la concentración del ácido, que es 0,30. Resuelven esto y resulta pH igual a 3,98. Dije al principio que los buffers son sistemas que pueden capaces de resistir cambios bruscos de pH cuando se añaden ácidos o bases fuertes. Vamos a ver entonces si eso es cierto o cómo se comportan. Fíjense, calcule la variación del pH de un sistema amortiguador que contiene ácido acético 1,0 molar y acetato de sodio 1,0 molar, y al cual se le ha añadido 0,10 mol de HCl a 1 litro de esa solución. Considere que el volumen no cambia con la adición del ácido fuerte. Tengo un sistema amortiguador que está formado por el ácido acético y el ion acetato. La disociación del ácido acético es esta que tengo acá, y tengo inicialmente 1,0 y 1,0 de la sal, que es acetato de sodio. Lo primero que debo hacer es ver si se modificó el volumen. No se modificó el volumen. Si no se modificó el volumen, entonces no se modificaron las concentraciones. Debo determinar ahora la concentración del HCl utilizando la fórmula de molaridad. Mol es igual a sobre volumen. Eso es 0,10 mol sobre 1 litro, y eso es 0,10 mol sobre litro. Ahora, ¿por qué debo calcular la concentración? Bueno, pues estamos trabajando en concentración mol sobre litro. Cuando yo tengo un ácido fuerte, ese ácido fuerte se añade a un sistema, cuando tengo un ácido fuerte que se añade a un sistema buffer como este, ese ácido va a reaccionar con la base, y la base en este caso es esta que tenemos acá, el ion acetato. ¿Cuánto va a reaccionar? Todo el ácido, porque se añade una cantidad tal que no supere la capacidad del buffer. Tengo entonces menos 0,10, va a reaccionar con esto y se va a formar esta cantidad, la misma cantidad de ácido clorhídrico que reaccionó, que es 0,10. Suman acá, restan acá, y estos son los resultados. Ahora pueden emplear la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH después de la adición del ácido clorhídrico. pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal. Sustituyen aquí los valores en esta expresión y resulta esto. pH entonces es 4,74 menos 0,087, el pH es 4,65. Este pH que he determinado es el pH después de la adición del ácido clorhídrico, ¿okay? Del ácido fuerte. Ahora, si yo quiero calcular la variación de pH, debo conocer también cuánto era el pH antes de la adición del buffer. Para ello, bueno, considero lo que tengo inicialmente, que es uno de ácido acético y uno del ion acetato o acetato de sodio. Entonces la concentración de esto es igual a 1 y 1. El pH, utilizo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Y eso, al sustituir los valores, me queda que el pH es igual a 4,74. El pH antes de la adición del ácido fuerte es 4,74, después de la adición del ácido fuerte es 4,65,
quiero saber cuánto es el delta pH, bueno, entonces utilizo esta fórmula que dice que el delta pH es igual al pH, al valor absoluto, el pH inicial menos pH final. Recuerden que el valor absoluto de un número siempre es positivo, entonces el resultado es 4,74 menos 4,65. ¿Cuánto varió el pH? El pH varió exactamente 0,09 unidades. Nada, ¿ven? Que lo que decíamos, que resiste los cambios bruscos de pH. La variación siempre es mínima. Y esa es una de las ventajas que tiene nuestro organismo. Por esa razón es que usted puede consumir sustancias que son ácidas, sustancias que son básicas. Nuestro organismo tiene sistemas amortiguadores que regulan el pH. Vamos con otro ejercicio, y este ejercicio tiene que ver también con sistemas amortiguadores. Dice, calcula el pH de un sistema amortiguador, 0,30 molar de amoníaco y 0,36 molar de cloruro de amonio. Y la pregunta B de ese ejercicio dice, ¿cuál será el pH del sistema amortiguador después de añadir 20 mililitros de hidróxido de sodio a 0,050 mol sobre litro, de hidróxido de sodio a 0,050 mol sobre litro a 80.0 mililitros de la solución? Entonces vamos con la respuesta A, que es calcular el pH de ese sistema buffer. Bueno, si el sistema buffer es amonio, cloruro de amonio, es amoníaco más agua, ion amonio, que genera iones oxidrilo. Como el buffer es básico, se utiliza esta expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKb más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración de amoníaco. Kb es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. pKb es menos logaritmo de Kb. pKb es menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. pKb es igual a 4,74. La concentración de la base es igual a la concentración de ion amonio, es igual a 0,30. La concentración de la sal es igual a la concentración del cloruro de amonio, igual a la concentración de ion amonio, es igual a 0,36. pOH es igual a 4,74 más logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración de la base, sería 0,36 entre estos, resuelves y te resulta que el pOH es 4,82. Pero el problema está pidiendo la variación de pH, por lo tanto yo empleo esta fórmula que dice pOH más pH es igual a 14. pH es igual a 14 menos pOH, 14 menos 4,82 es 9,18. Hay que determinar para la respuesta B, ahora vamos con la respuesta B, que nos dice cuál será el pH del sistema amortiguador después de añadir 20 mililitros de hidróxido de sodio. Bueno, como estoy añadiendo 20 mililitros de hidróxido de sodio a 80 mililitros del sistema amortiguador o el buffer, que también se le conoce, significa que hay un aumento de volumen. Y si hay un cambio de volumen, ¿qué sucede? Un cambio de concentración. Por lo tanto, es necesario calcular acá las nuevas concentraciones. Para calcular las nuevas concentraciones, hay que considerar el volumen total del sistema, que serían los 80.0 mililitros más 20 mililitros, los 80 mililitros del buffer más los 20 mililitros de hidróxido de sodio añadido, serían 100 mililitros. Puedo transformarlo a litro, dejarlo en mililitros, yo lo transformé a litro. Y utilizar esta fórmula para calcular las nuevas concentraciones, donde M2 me representa la nueva concentración. Entonces tengo acá M1 por B1 entre B2, sabiendo que B2 es igual al volumen total y eso es igual a 0,100 litros. Calculo la molaridad de amoníaco, 0,30 por 0,080 entre 0,100 resulta 0,24. Calculo la molaridad de ion amonio, 0,36 por 0,080 entre 0,100 da 0,288. Calculo la molaridad del hidróxido de sodio, las nuevas molaridades del hidróxido de sodio 0,4. Entonces, por esa razón es que ya tengo las nuevas concentraciones. Ahora sí puedo trabajar con el buffer como tal, diciendo que esto genera ion amonio más agua, ion amonio, amoníaco más agua, genera ion amonio más iones oxidrilo. Eso es 0,24. Cuando tú añades una base fuerte como el hidróxido de sodio a un sistema amortiguador, va a reaccionar con el ácido.
En este caso el ácido es el ion amonio. Por esa razón, la concentración del hidróxido de sodio la resto a la concentración del ion amonio, y por supuesto si se está consumiendo ion amonio se está formando amoníaco, y esta es la misma cantidad que está reaccionando, sumo, aquí resto, y estos son los resultados. Ahora puedo emplear la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pOH, que es igual a 4,68. Tengo el pOH acá, pero me están pidiendo es la variación de pH. O el pH después de añadir el hidróxido de sodio, entonces utilizo esta fórmula que está acá. pOH más pH es igual a 14, pH es igual a 14 menos pOH, pH es igual a 14 menos 4,68, el pH es 9,32. Si quiero saber cuál es la variación de pH, pues utilizo esta fórmula, pH menos pH inicial, valor absoluto. Delta pH es igual a 9,32 menos 9,18. La variación de pH es de 0,14 unidades. Entonces es fácil identificar o resolver este tipo de ejercicios. Solo tiene que saber identificar cuáles son los ácidos, cuáles son las bases fuertes, las bases débiles, cómo se disocian esas bases y ácidos débiles, y saber emplear la fórmula, y por supuesto saber despejar, saber matemáticas y aplicar cuadrados perfectos, raíces cuadradas. Esto es básicamente en lo que consiste esto. ¿Por qué es importante la determinación del pH? Por ejemplo, en las matrices de alimentos. ¿Por qué es importante la determinación del pH en los sistemas de procesamiento de alimentos? El pH es un factor clave, al igual que la actividad de agua, para el desarrollo de microorganismos. ¿Ok? Ese es uno de los parámetros. O sea, bajo ciertas condiciones de pH y bajo ciertas condiciones de actividad de agua, los microorganismos se desarrollarán o no. Es decir, hay valores límite, eso ustedes lo vieron en su curso de microbiología. Hay valores límites para actividad de agua, hay valores límites mínimos y máximos en el cual los microorganismos pueden desarrollarse con facilidad. Entonces, conociendo esa información y sabiendo cómo determinar el pH, se puede determinar entonces, se puede estimar entonces si la vida útil de ese producto o el desarrollo de ciertos microorganismos, por ejemplo, como el Clostridium botulinum, que genera una toxina que es altamente tóxica y que por supuesto en ciertos alimentos, por ejemplo como los enlatados, se evita o se buscan los mecanismos necesarios para evitar el desarrollo de este microorganismo. Hasta ahora hemos estudiado lo que son los ácidos monopróticos, pero quiero hacerles saber, solamente para información general, que los ácidos también pueden ser dipróticos y tripróticos, es decir, pueden tener un hidrógeno, dos hidrógenos o tres hidrógenos que son ionizables. Aquí les coloco el ejemplo del ácido fosfórico. Entonces, cuando tú tienes un ácido que tiene más de un hidrógeno que puede ser ionizable, entonces estamos hablando de un ácido que tiene más de una constante de disociación, y es lo que van a ver en la tabla que les voy a dejar al final del video. Entonces, el ácido fosfórico es un ácido triprótico. Se disocia 3 veces. Primero se disocia al ion bifosfato, después se disocia al ion monofosfato y finalmente del monofosfato al ion fosfato. Tienes entonces aquí 1, 2, 3 constantes de disociación, y calcular el pH para este tipo de ácidos tienes que hacerlo en serie, pero no se preocupen que nosotros no vamos a calcular pH para este tipo de ácidos tripróticos ni dipróticos. Simplemente vamos a dejarlos solamente hasta los ácidos monopróticos. Pero quiero que sepan, porque en la tabla que les voy a pasar está esa información que les estoy diciendo. Van a encontrar unas tablas de ácidos y bases débiles con sus respectivas constantes de disociación, y lo que les explicaba, ellos pueden tener más de una constante de disociación. Y también aquí les dejo estos ejercicios, son de Kenneth Witten. Con esos ejercicios ustedes pueden practicar o utilicen cualquier ejercicio que consideren y que ustedes entiendan y que puedan digerir de cualquier libro o de cualquier fuente de internet. Les deseo mucho éxito y espero saquen 10 en el próximo examen.